Cómo una película rodada con un presupuesto modesto terminó provocando escándalos judiciales, prohibiciones internacionales y uno de los debates éticos más intensos de la historia del cine. Hoy vamos a descubrir por qué El último tango en París no es solo una película, sino una bomba cultural cuyos ecos aún siguen más de 50 años después. Pero antes de continuar, recordaos que en este mismo canal tenéis vídeos de todo tipo, como por ejemplo películas, libros, música, nutrición, salud y deporte, tutoriales de Photoshop, tutoriales de programación, noticias de actualidad, incluso algún tema aleatorio propuesto por vosotros mismos. Y ahora sí, continuamos con el vídeo. Hoy, hola poquicos, bienvenidos amigas y amigos a este vuestro canal Un Poquito de Todo. ¿Sabíais que tras el rodaje Marlon Brando se sintió emocionalmente manipulado por Bertolucci y no volvieron a hablar durante unos 15 años? Pese a que la película contiene una de las interpretaciones más celebradas del actor. Muchos de los diálogos más provocadores no estaban en el guión. Brando improvisó expresiones y frases inspiradas en el lenguaje crudo de los años 50, influyendo tanto que algunos críticos consideran que casi coescribió el personaje. Brando no trabajaba los sábados por normas sindicales y ese día Bertolucci rodaba las escenas de Jean-Pierre Léaud, por lo que ambos actores apenas coincidieron durante el rodaje. El equipo llegó a trabajar jornadas de hasta 14 horas, lo que contribuyó al clima de desgaste emocional que varios participantes recordaron años después. La frase con la que os invitaría a ver esta película sería: una película que dividió al mundo, para algunos obra maestra, para otros el límite que el cine nunca debió cruzar. Las sensaciones después de haber visto la película, pero sin revelar nada, son las siguientes. El último tango en París. Hay películas que se ven, películas que se recuerdan y películas que se convierten en una especie de terremoto cultural. El último tango en París, dirigida por Bernardo Bertolucci en 1972, pertenece sin duda a esta última categoría. No es solo una obra cinematográfica, es un fenómeno histórico, una obra que agitó la moral pública, que redefinió los límites de lo representable en la pantalla y que todavía hoy, medio siglo después, sigue generando debates estéticos, éticos y filosóficos. Para entender la magnitud de esta película hay que situarse en su contexto. A comienzos de los años 70, el cine estaba atravesando una transformación radical. La censura empezaba a aflojar en muchos países occidentales. Los directores buscaban un lenguaje más personal y el público se encontraba preparado para enfrentarse a historias más incómodas y viscerales. En ese momento apareció una obra que parecía querer dinamitar todas las convenciones a la vez. La película, protagonizada por Marlon Brando y Maria Schneider, fue producida con un presupuesto relativamente modesto, alrededor de $1 millón, y terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial que superó los 96 millones en taquilla, una cifra extraordinaria para un drama de autor europeo. Pero reducir El último tango en París a su éxito comercial sería simplificar demasiado lo que realmente ocurrió. Lo que sucedió fue algo más profundo. El cine se encontró de repente ante una obra que desdibujaba la frontera entre intimidad, actuación, psicología y también provocación. El cineasta en plena revolución personal. Para comprender el origen del film, hay que mirar la biografía de su director. Bertolucci, hijo del poeta italiano Attilio Bertolucci, creció en un entorno cultural profundamente ligado a la literatura, el marxismo y el psicoanálisis. Estas influencias impregnaron todo su cine.
Cuando escribió El último tango en París, Bertolucci atravesaba una etapa emocional turbulenta. Se había separado recientemente de su pareja hacía 5 años. Algunos críticos, a su pareja de 5 años. Algunos críticos han señalado que ese proceso personal influyó profundamente en el tono de la obra, impregnándola de una mezcla de desesperación, rabia y vulnerabilidad. El director describió el origen de la idea de una forma curiosa. Dijo que la película nació a partir de una fantasía que tuvo sobre encontrarse con una mujer desconocida y vivir con ella una relación completamente desprovista de identidad social. Esa idea, una especie de laboratorio emocional sin nombres ni pasado, fue el punto de partida conceptual del proyecto. Bertolucci no quería filmar una historia convencional, quería explorar algo más radical, la desnudez emocional absoluta, una especie de experimento sobre la identidad humana cuando se le arrancan todas las máscaras sociales. Hablemos de Marlon Brando. Uno de los aspectos más fascinantes de la película es el papel de Marlon Brando. Para muchos historiadores del cine, esta es una de las interpretaciones más personales de toda su carrera. Brandon tenía entonces 48 años y atravesaba una etapa complicada tanto profesional como emocionalmente. La década anterior había sido irregular para su carrera y muchos pensaban que su talento se estaba desperdiciando. Bertolucci le dio algo muy inusual: libertad total para improvisar. Según testimonios del propio director, muchas de las escenas más memorables de la película contienen monólogos y reacciones improvisadas por Brando, quien volcó en el personaje experiencias personales, recuerdos familiares e incluso traumas íntimos. El resultado es una actuación que muchos críticos describen como una de las más crudas y vulnerables jamás filmadas. La intensidad era tal que el propio Brandon declaró años después que la película había sido una experiencia emocionalmente agotadora. Maria Schneider. Si Brandon aportaba peso y experiencia, la contraparte del film recayó en una actriz prácticamente desconocida. Maria Schneider tenía solo 19 años cuando fue elegida para el papel. La elección no fue casual. Bertolucci buscaba precisamente a alguien con una mezcla de ingenuidad, espontaneidad y fuerza que contrastara con la presencia abrumadora de Brandon. Schneider era hija del actor francés Daniel Helling, pero había crecido prácticamente sin él. Tenía una personalidad rebelde y bohemia, muy ligada al ambiente artístico parisino de la época. Su interpretación en la película la convirtió instantáneamente en un rostro reconocible en todo el mundo, pero también marcó profundamente su vida personal y su relación con el cine. Respecto de la música, otro de los elementos esenciales de la película es claramente su banda sonora. El compositor argentino Gato Barbieri creó una música profundamente emocional, basada en el jazz latino, que mezclaba sensualidad, tristeza y una melancolía casi existencial. El tema principal del film se convirtió en una pieza muy popular durante los años 70 y contribuyó enormemente a crear el tono emocional de la película. En cierto sentido, la música funciona como una segunda voz narrativa, amplificando las emociones que la cámara de Bertolucci captura con una sensibilidad casi documental. Hablemos ahora de la fotografía. La fotografía de la película fue una obra de Vittorio Storaro, uno de los grandes maestros de la cinematografía mundial. Storaro desarrolló aquí un estilo visual muy particular, una paleta dominada por tonos ocres, dorados y marrones que generan una sensación de decadencia y melancolía.
París no aparece como la ciudad romántica habitual del cine. Más bien se presenta como un escenario casi vacío, frío, introspectivo. El espacio urbano funciona como un espejo del estado emocional de los personajes. Es un ejemplo temprano de cómo Bertolucci utilizaba la puesta en escena para construir significado psicológico. Sobre el estreno, cabe decir que cuando la película se presentó en el año 1972, el impacto fue inmediato. Las primeras proyecciones generaron rumores de escándalo incluso antes de que el público fuera a verla. En el Festival de Nueva York, donde se estrenó internacionalmente, las entradas se revendían en el mercado negro a precios altísimos, debido a la curiosidad que había despertado la obra. La película fue prohibida en varios países y sometida a juicios por obscenidad. El caso más extremo ocurrió en Italia, donde los tribunales declararon la película obscena, ordenaron destruir copias y condenaron a Bertolucci a la pérdida de sus derechos civiles durante 5 años, lo que le impedía incluso hasta votar. En España tampoco pudo verse legalmente hasta 1978, varios años después de su estreno internacional. Paradójicamente, toda esa polémica contribuyó a convertirla en un fenómeno cultural. La polémica ética que nunca desapareció. Uno de los aspectos más debatidos de la historia del film tiene que ver con su rodaje. Décadas después del estreno resurgieron declaraciones que revelaban que una de las escenas más famosas de la película no estaba en el guión original y fue ideada por Bertolucci y Brandon, sin informar previamente a Maria Schneider. La actriz afirmó años después que se sintió humillada durante la filmación y que la experiencia fue traumática. Estas revelaciones han generado un debate constante sobre los límites entre dirección cinematográfica, improvisación y consentimiento. En pleno siglo XXI, la película sigue siendo objeto de análisis dentro de las discusiones sobre ética en el cine y representación del poder en el rodaje. Incluso recientemente han surgido nuevas controversias en instituciones cinematográficas sobre cómo contextualizar la obra en retrospectivas y ciclos de cine. Una obra entre el arte y el escándalo. Lo verdaderamente interesante en el que El último tango en París no se sostiene únicamente por su provocación. Si la película sigue siendo estudiada en escuelas de cine, no es por el escándalo. Muchas obras escandalosas han sido olvidadas, sino por su extraordinaria potencia cinematográfica. Entre sus rasgos más valorados destaca la radicalidad psicológica de los personajes, el uso del espacio como metáfora emocional, la mezcla de improvisación actoral con una puesta en escena muy controlada, y la capacidad de convertir una relación íntima en una reflexión sobre la identidad. Muchos críticos consideran que el film pertenece a una corriente del cine europeo que buscaba explorar la crisis existencial del individuo moderno, un tema muy presente en la cultura de los años 70. Sobre la influencia en la historia del cine. La huella que dejó esta película es enorme. Directores posteriores como Stanley Kubrick, Martin Scorsese y Gaspar Noé han reconocido en distintos momentos la influencia de Bertolucci en la exploración de la sexualidad y la psicología en el cine. Además, el film contribuyó a abrir la puerta a una puerta importante, la posibilidad de tratar el erotismo de forma existencial y no meramente estética o comercial. Antes de esta película, el cine erótico mayoritario rara vez aspiraba a una profundidad filosófica. Después de ella, el panorama cambió. Un artefacto cultural y
irrepetible. Hoy, más de 50 años después de su estreno, El último tango en París sigue ocupando un lugar extraño en la historia del cine. Es al mismo tiempo una obra maestra para algunos críticos, una película profundamente problemática para otros, un documento cultural sobre la revolución sexual de los años 70 y también un recordatorio de las tensiones entre arte, poder y ética. Quizá por eso continúa fascinando, porque pocas películas han logrado reunir en una misma obra tanto talento artístico, tanta controversia y tanta intensidad emocional. En el fondo, el legado de Bertolucci, con esta película, es el de haber demostrado que el cine puede ser algo más que entretenimiento, puede ser un territorio incómodo donde el espectador se enfrenta a preguntas que quizá preferiría no hacerse. Y esa incomodidad, esa sensación de estar mirando algo demasiado humano, demasiado íntimo, es precisamente lo que ha convertido al último tango en París en una de las obras más discutidas, estudiadas y recordadas de toda la historia del séptimo arte. Y ahora sí, os dejo ya. Pero antes, solo deciros que espero que este vídeo os haya servido, darle un me gusta, un like si os ha gustado y decirme qué os ha parecido en los comentarios. Os invito a que hagáis una excursión por el canal, que seguro que vais a encontrar alguna temática que sea de vuestro interés. Proponerme vosotros nuevos temas que, si estoy capacitado, lo trataremos en el canal. Suscribiros y darle a la campanita para ver y estar al día de todo el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Ved cine. Adiós.